Entonces decía que ya, pues aquí en nuestra ecuación podemos despejar justo lo que buscamos, ¿no? Porque fíjense, aquí 0,5 por 3, esto sabemos que es 1,5, aquí 2 por 0 sabemos que es 0, entonces a este le paso al otro lado y si yo le paso al otro lado pasa como menos 1,5 y luego esto le paso a dividir y me queda 1, ¿no? Porque menos 1,5 dividido para 1,5 me va a dar menos 1, perdón, ya. Entonces esto sería nuestra componente X para el tiempo final de la masa 2, que era justo lo que nos habíamos preguntado, ¿no? Nos habíamos preguntado cuánto es este valor. Ya, entonces, digamos, nuestro principio de conservación del momento nos sirve para encontrar este tipo de cuestiones de ahí y manifestarlo, refleja una estructura del mundo. Ahora, como mi intención más que como hacer un montón de ejercicios de esto es como que entiendan la importancia y la existencia de estos principios de conservación, ¿ya? Porque ahorita más que nada me compete es hablar de la energía, ¿ya? Entonces, hasta aquí todo bien. Preguntarán nomás si tienen alguna duda. Sigo entonces. Este, como les menciono, mi intención aquí, más que hacer varios ejercicios de esto, es como que tengan una visión más general de los principios de conservación. Y ahora vamos con la conservación de la energía, ¿ya? Entonces, asimismo, como hay unas magnitudes que fíjense, no están representando directamente algo que nos manifiestan nuestros sentidos. Uno puede decir que, bueno, nuestros sentidos sí nos manifiestan, digamos, directamente las extensiones espaciales de los objetos. Por lo tanto, el intervalo espacial que ocupa algo, es algo que se nos estaría manifestando espontáneamente. Bastaría usar nuestros sentidos para medir. Igual el tiempo, o sea, digamos, tenemos un reloj, ¿no es cierto? Y basta con que usemos nuestros sentidos para medir. Pero para calcular, digamos, una cosa es medir, es decir, usar aparatos de medida para examinar la realidad que extiendan nuestros sentidos de alguna manera. En el caso de que nosotros vamos a obtener estas otras magnitudes que se conservan, lo que hay que hacer es cálculos, ya que basarnos en esto que nos dan nuestros sentidos, esta información para poder calcular. Y lo que se sabe es que dentro de las magnitudes importantes que se conservan, hay una que se llama energía cinética, que tiene una forma parecida a la del momento lineal. Y como les mencioné la vez pasada, fue Leibniz el que empezó a fijarse en esto y él pensaba que esa magnitud era esta. Pero después tenemos razones fuertes para creer que la magnitud que en realidad participa en esto que se conserva es esta, ¿sí? Que esta magnitud es la que se va a conservar. Ya, ahora, ¿a qué me refiero con que se va a conservar? Ya, pues lo que se nota es que, digamos, tenemos un objeto. Voy a analizar, por ejemplo, esta situación. Tengo una colina y aquí está una bola, ¿ya? Entonces, lo que yo sé es que hay un número que me va a dar siempre el mismo, pero este número tiene dos aportes, se obtiene después de sumar un par de sumandos, ¿sí? Y este número va a ser la energía total, en este caso, va a ser, ¿sí?, la energía total. Pero la energía total va a ser, otra vez, un número que se obtiene al sumar dos aportes. Este número se obtiene al considerar dos sumandos, ¿ya? Primero le vamos a pensar así. Entonces, ¿dónde podemos hacer estos análisis en particular o dónde se puede constatar eso? En un caso como este, donde, digamos, esto podemos imaginar que está hecho de hielo, ¿ya? Y que esto es una bola. ¿Por qué quiero decirles, por qué digo que es esto de hecho de hielo? Porque, digamos, ahí estoy yo tratando de sugerir que la fricción no juega un papel importante, ¿sí? Cuando, digamos, todo se resbala es porque, digamos, no hay fricción, ¿no? Recuerden lo que les dije, ¿no? Cuando caminamos, lo que hacemos es, digamos, es la planta de mi pie, es el piso, lo que hacemos es como que hacer para atrás, pero terminamos yendo hacia adelante, ¿no es cierto? Y eso se debe justo a la fricción. Entonces, si no podemos desplazarnos como caminando es porque no hay fricción y ustedes tratan de caminar en una pista de hielo, pues van a ver que es como difícil, ¿no? Ya, entonces, la cuestión es que supongamos que está en esta colina y que es una superficie de hielo, ¿ya? Y lo que se dan cuenta es que si nosotros usamos esta expresión matemática, ¿sí? Y esta otra expresión matemática, la masa, m es la masa del objeto, ¿sí? Esta b es el vector velocidad.
pero digamos, lo que uno termina poniendo aquí no es el vector velocidad, sino que es la rapidez al cuadrado. Es decir, saca la magnitud del vector velocidad y lo eleva al cuadrado. Y eso es lo que uno tiene que poner aquí, ¿ya? Es decir, la rapidez al cuadrado. Ya, mientras que la otra magnitud que nos va a interesar es una que se puede cuantificar si nosotros multiplicamos la masa por la gravedad, por esta cuestión que es digamos, el, la resta de la posición final menos la posición inicial, pero en Y. ¿Sí? ¿De qué? Del objeto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a analizar? Le dejo caer y esto va a empezar a moverse, ¿no es cierto? Va a descender por aquí. Un rato lo vamos a encontrar aquí, luego acá, luego acá. ¿Y qué es lo que encuentran? O sea, hemos encontrado con experimentos ya, que si nosotros medimos esta cantidad para cuando el objeto está ahí, ¿sí? Antes de nada, para aclarar, esto de aquí, lo que quiere decir es Y final menos Y inicial, así. ¿Ya? Eso, este delta Y quiere decir esto, ¿ya? A veces le ponen H de altura, ¿ya? Pero digamos es más general si uno le pone eso. Entonces, digamos que nuestro origen de coordenadas, en este caso le ponemos aquí. ¿Sí? Entonces, digamos, el Y final, supónganse que es de aquí a acá mide 20 metros, ¿ya? Entonces, cuando está aquí el Y final va a ser, el Y final va a ser 20, ¿no es cierto? Y el Y inicial es la posición de aquí, ¿no? La posición del origen de coordenadas en este caso, ¿ya? Entonces, en este caso es 20, ¿no? El Y final menos el Y inicial, porque el Y inicial es 0. Es decir, la componente Y del origen de coordenadas, en este caso, es 0, ¿no? Ya. Y aquí el Y final es 20. ¿Sí? Ya. Entonces, con esto en mente, lo que pasa es que digamos que nosotros sí sabemos la masa del objeto. Digamos que la masa del objeto es 3 kilogramos. Ya, es la masa del objeto. ¿Y qué es lo que se dieron cuenta? Ya se dan cuenta que esta medida que se va trasladando, cuando le miden aquí esta cantidad y le miden aquí mismo esta otra cantidad, sumadas me va a dar un número. Y ese número va a ser el mismo que me va a dar, ya sea que yo hago esa suma cuando el objeto está aquí, acá o en cualquier punto del proceso. Es decir, supónganse que cuando está aquí suman esta cantidad y esta cantidad y la respuesta da la suma de estas dos, supónganse que da 8 cuando le miden aquí a esta cantidad y a esta cantidad. Digamos, le miden la misma cantidad aquí y acá, como que le preguntan a la bola o le miden, ¿sí? La velocidad aquí. Y la velocidad acá, digamos, le elevan al cuadrado, le multiplican para la masa, la rapidez de aquí le van al cuadrado, le multiplican por las masas, le multiplican por un medio y les da un valor. Ese valor sumado este valor de aquí, que donde G es gravedad, el M es la masa y este delta Y otra vez la posición de Y con respecto al piso, ¿sí? Entonces, el número que les va a dar al hacer esa suma vuelve a ser 8. Luego hacen la misma medición aquí y la suma de esos números les vuelve a dar 8. Y miden acá y les vuelve a dar 8, ¿ya? Entonces, si ven que pase lo que pase, la suma de esas dos cantidades les da 8. A eso se refiere a que se conserva, ¿no es cierto? Que en este caso, lo que le llamamos como la energía total. La energía total, en este caso del sistema, va a ser esta cantidad más esta cantidad. Entonces, como la suma de esta cantidad más de esta cantidad es de energía total y nosotros, digamos en general, si tenemos manzanas, obtenemos de resultado un número de manzanas, si sumamos peras, tenemos de resultado un número de peras. Entonces, digamos, si es que esta cantidad más esta cantidad dan algo a lo que le llamamos de energía total, entonces esto también es un tipo de energía y esto también es un tipo de energía. Ya, donde energía aquí no es una sustancia extra que tiene el mundo, sino que es la cuantificación de este número y de este número. Entonces, digamos, el valor que nos da este número, a eso se le llama energía cinética, y el valor que nos da estas operaciones se le llama energía potencial, gravitacional. Entonces, si nosotros sumamos la energía cinética más la energía potencial gravitacional, eso nos da la energía total, ¿sí? ¿Ya? Y lo que nos dice el principio de conservación de la energía es que la energía total, que era en este caso, digamos, del valor 8, se va a mantener para todos los tiempos. Es decir, que si yo sumo la energía cinética más la potencial aquí
va a ser lo mismo que si yo sumo la energía cinética más potencial acá, que va a dar lo mismo que si yo sumo la energía cinética más potencial acá. ¿Cómo se escribe eso? Eso puede escribirse de la siguiente forma, diciéndolo lo siguiente. Diciendo que la energía total para el caso inicial va a ser igual a la energía total para el caso final. ¿Sí? Dime nomás. ¿No? Ya, entonces, puesto como estaba antes, esto sería que en medio de la masa por la rapidez del objeto al cuadrado medido en el tiempo inicial, más la masa por la gravedad por el delta Y medido al inicio, ¿sí? Ya si quieren en este caso pongámosle H a la distancia que hay desde donde está hasta la base, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto me va a dar lo mismo que ¿qué? Miren, este es H, la altura inicial, digamos, y esto me va a dar lo mismo que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, o la rapidez final al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura final al cuadrado, por la altura final, perdón, nada más. Entonces, ¿qué se conserva la energía? Es decir, el valor en el tiempo significa que cuando yo mido en un estado inicial, me va a dar lo mismo ese valor que si yo calculo este valor de energía cinética y este valor de energía potencial y le sumo para el estado final. Sí, entonces, veamos esto con un ejemplo ya. Miren, estos son los datos del problema. El objeto tiene masa 3, está inicialmente en una altura de 20 metros, esta va a ser mi altura inicial, y digamos que yo quiero saber aquí, no, sí, yo quiero saber aquí, digamos que se le deja caer al objeto, ¿sí? En el tiempo inicial. Y yo quiero saber aquí cuestiones del objeto, ¿ya? ¿Cuáles cuestiones? ¿A qué me refiero con el aquí? Digamos que aquí está, para el tiempo 1 empieza en esta parte, este es el escenario inicial, ¿sí? Este es para el tiempo 1. Y para el tiempo 2, donde me interesa, después de analizar el fenómeno, es cuando el objeto ya esté por acá. Y ahí digamos que cuando esté por acá, yo puedo hablar de ese por acá, dando un indicio de cuál es la posición de este objeto. Digamos que yo no sé la posición en realidad, yo no conozco la coordenada X y Y de este objeto con respecto a este origen de coordenadas, pero supónganse que solo conozco la coordenada Y, no la X, sino solo la Y, es decir, conozco la altura 2, ¿sí? Y digamos que es 5 metros, ¿ya? Entonces, supónganse que a mí me preguntan, bueno, mira, si cae desde aquí hasta acá, ¿cuál será la velocidad que va a tener aquí? Usa el principio de conservación de la energía, ¿ya? Entonces, yo podría hacer tranquilamente esto. ¿Por qué? Porque miren, si yo sé que al inicio yo le dejo caer, es decir, esto está aquí como latente, ¿no? Yo le estoy teniendo aquí, latente queriendo caerse, ¿no? Y después, ¡pac!, solo quito el dedo. Pues cuando quito el dedo, hay un instante inicial en el que la velocidad es cero, ¿no? En el que parte de estar quieto y empieza a moverse, ¿no? Digamos que no se mueve justo porque yo le tengo aquí con el dedo, pero quito el dedo y se empieza a caer. Si pasa eso, es que yo le dejo caer a la bola, ¿no? Se dice que se le dejo caer en contraste de que yo le dé un empujón y le empujo, ¿no? Y parte con una velocidad distinta de cero. En cambio aquí, parte con una velocidad que es cero. Eso quiere decir que, miren, yo reemplazo los datos que le estoy diciendo aquí. Entonces yo sé que la rapidez inicial en este caso es cero. La rapidez inicial es 0 metros sobre segundo, ¿sí? Y yo quiero conocer acá, cuál es la rapidez. Entonces, miren, como voy a comparar dos puntos, cuando el tiempo inicial es aquí, cuando el tiempo final es acá. Entonces, la velocidad acá le voy a llamar, a la rapidez acá le voy a llamar rapidez final, ¿sí? Ya, y esto es lo que yo no conozco. Entonces, los datos son, la altura inicial desde donde parte es 20, la rapidez inicial que tiene es 0, la masa es 3, y lo que yo sé es que llega hasta un punto cuya altura con respecto al piso es 5, la masa va a mantenerse igual porque pensamos que es una bola que no pierde masa mientras se mueve, como por ejemplo, ¿cuál sería una bola que pierde masa cuando se mueve? Pues si esto fuera nieve, ¿no? Y se desliza y es un deslave, entonces ahí va perdiendo masa cuando se mueve, ¿no? Pero suponemos que es una bola sólida que no pierde masa cuando se mueve y que llega hasta una altura 5. Entonces veamos qué pasa, ¿ya? Si yo uso esta fórmula, ¿cuáles son los datos que debería poner? Entonces, miren, la masa, yo ya sé que es 3, un medio es el un medio que está ahí, ¿no es cierto? Puesto.
Esto es multiplicación. Y aquí en velocidad inicial al cuadrado tengo que poner, perdón, rapidez inicial al cuadrado pondría 0 al cuadrado más, ¿qué tengo acá? La masa por la gravedad por la altura inicial. Entonces, la masa de esto es 3, y lo multiplico por la gravedad que es 9.8, por la altura inicial que es 20, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a ¿qué? Miren, aquí tengo un medio de que la masa, que yo ya sé que es 3, por la velocidad final, pero esto es justo lo que yo no conozco, más lo que tendría aquí es la masa, que sabemos que es 3, por la gravedad, que es 9.8, y qué más, la altura final. La altura final sí conozco, yo sé que es 5, ¿sí? Entonces aquí yo pondría por 5, ¿sí? Ya. Hasta ahí, pregúntenme cosas. ¿Sigo? Ya. Sí, sí, profe, siga, sí. Bacán, gracias. Entonces, miren, esto de aquí, como todo es esto, por 0, entonces esto se va, ¿no? Un medio por 3 por 0 al cuadrado se va. Ya, luego voy a tener esta cantidad que alguien, por favorcito, de calculando en la calculadora, si quieren. Y luego tengo aquí estas otras cantidades, ¿no es cierto? Entonces tengo que 3 por un medio es 1.5, entonces aquí puedo poner mi 1.5, y que esto va a pasar al otro lado restando, ¿ya? Que esto pase al otro lado restando, puedo reexpresarlo de esta forma, ¿ya? Para la gente que tenga alguna pereza de hacer el cálculo, puede hacerlo más fácil si lo ven de esta forma. Mira. Primero le paso esto al otro lado a restar, me quedaría 3 por 9.8, por 5 igual a 1.5 por b al cuadrado final, ¿no es cierto? Ya, pero miren, aquí yo puedo sacar factor común la masa y la gravedad, o sea, 3 por 9.8, y aquí adentro me quedaría 20 menos 5, que sabemos que es 15. Entonces yo pusiera aquí 15. ¿Qué hice? De aquí saco factor común 3 por 9.8. Y adentro del paréntesis me quedaría 20 menos 5, pero 20 menos 5 es 15. Sí, y aquí tengo 1.5 por la velocidad final hacia el cuadrado. Ahora si yo paso 1.5 al otro lado, dividir 1.5, en vez de que esté aquí le paso al otro lado. Es fácil notar que con este se van a simplificar y aquí me va a quedar 2. ¿Y cachan? Entonces, porque 3 dividido por 1.5 es 2, ¿no? Ya, y eso, entonces ven viendo cuánto es, esto debe salir casi 300, ¿no? En el lado izquierdo. ¿Cuánto sale esto? 294. 294. Acá, entonces 294 igual a la velocidad final al cuadrado. Entonces, si le pasan al otro lado haciéndose raíz, me quedaría que la velocidad final es eso. ¿Cuánto es la velocidad final entonces? 17.14. Pues suena razonable, 17.14 metros sobre segundo. Acá. Entonces, digamos, miren, ¿por qué podemos usar estas leyes de conservación, ya sea o estos principios de conservación, ya sea del momento o de la energía? Porque nos permiten conocer cosas que no sabemos a través de garantizar que existen estructuras en la realidad que no tienen que ver directamente con lo que tenemos acceso con nuestros sentidos, ¿no? Sino que más bien con este plano abstracto de cosas como, por ejemplo, un medio de m por b cuadrado y así, ¿no? Ya, entonces, pero esto es interesante también desde otros puntos de vista conceptual analizar, ya, no solamente para poder obtener estas magnitudes que no conocemos, ya, sino que, ¿qué es lo que estaría pasando cuando esta bola cae, ya? Entonces, lo que va a pasar es que, miren, al inicio, nosotros podemos darnos cuenta que no tiene energía cinética, ¿sí? La energía cinética es de esta parte, ¿no es cierto? ¿Por qué no tiene energía cinética? Porque la velocidad es 0. Entonces, la energía cinética es un número, ¿no es cierto? Que está relacionado con algo que se mueve. Algo tiene energía cinética cuando tiene velocidad. ¿Ya? Mientras que en este punto tiene la mayor cantidad de energía potencial. ¿Por qué? Porque, digamos, la energía potencial, miren, es masa por gravedad por la altura. Y el punto más alto en el que está es este. Entonces, este es el punto donde tiene mayor energía potencial y tiene menor energía cinética. ¿Y qué es lo que va a pasar? A medida que va bajando, va aumentando de la energía cinética, pero la energía potencial, en cambio, va disminuyendo. Entonces, la una aumenta y la otra disminuye, de manera que la suma siempre se mantenga en un número constante, ¿sí? Que es la energía total. De manera que, miren, ¿qué pasa cuando llega esto acá abajo?
Yo podría preguntarme cuál es la velocidad acá abajo y la energía cinética acá abajo. Hagamos ese ejercicio ya. Entonces, miren, vimos cuál es la velocidad hasta aquí, ¿no es cierto? Nos sirvió de esta que les digo para calcular la velocidad hasta aquí. Hasta aquí. Ahora, hagamos el mismo ejercicio, pero para calcular cuál es la velocidad con la que termina acá y a su vez cuál es la energía cinética con la que termina acá. ¿Ya? ¿Por qué quiero hacer eso? Miren lo siguiente. Entonces, preguntarán lo que sea, ¿no? Yo no me doy cuenta, como no les veo, entonces no sé si es que están poniendo cara de incertidumbre, de aburrimiento, de pues eso ya sé, anda más rápido, anda más lento, sí. Entonces, ustedes me tienen que decir eso. Sin miedo dirán, ¿no? Entonces verán, ya. Estamos en esta parte, ¿no? Y lo que yo digo es, bueno, como primer ejemplo vimos cómo calcular la rapidez en este punto usando nuestro principio de conservación de la energía, ¿sí? Ya, ahora, ¿qué tal si es que el escenario final o el punto final no es aquí, sino acá, cuando el objeto está acá? Ya, entonces volvamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Entonces, primero que nada, lo inicial va a quedarse como antes, ¿no? Miren, nosotros tenemos que la energía cinética inicial es cero, ¿por qué? Porque vamos a tener una rapidez inicial de cero. Luego vamos a tener que esta energía potencial le podemos calcular, ¿no? Entonces, ven viendo cuánto es masa, que en este caso es 3, por 9.8 por 20. ¿Cuánto les da esto? Ahora, es importante saber eso. ¿Qué es esto? La energía potencial. 588. ¿Perdón? 588. 588. Ya, muchas gracias. Esto de aquí es una cantidad de energía. Esa es la cantidad de energía. Y cuando nosotros trabajamos en el sistema internacional, las unidades en las que viene la energía es en joules, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando, ¿a qué me refiero con sistema internacional? Si es que las unidades con las que yo trabajo son kilogramos para las masas, son metros sobre segundos para las velocidades, entonces la energía viene dado en joules, la fuerza viene dada en newtons. Entonces, ¿cómo estamos trabajando en el sistema internacional? Miren, estoy yo dando la masa en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, esta unidad, esta cantidad de energía va a estar dada en joules. Y yo lo que sé, o lo que vamos a lograr comprobar es que esta cantidad de joules, que corresponden a la energía potencial, se terminan transformando toda la energía potencial que había aquí en energía cinética cuando llega acá. De manera que cuando nosotros calculamos la energía cinética cuando ya está abajo, la cantidad que vamos a encontrar va a ser 588 joules. Y entonces lo que vamos a ver es que la velocidad que tiene acá va a ser tal que va a lograr que la energía cinética asociada a esa rapidez sea 588 joules. Entonces, continuamos haciendo para ver cuánto nos sale esa velocidad. Y en efecto, si es que cuando llego hasta acá, la energía cinética termina siendo estos 588 joules, ¿ya? Entonces, para seguir haciendo, digamos, lo que yo tengo que ver es el lado derecho ahora, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que poner aquí un medio de el 3, que es la masa, ¿no es cierto? Por la velocidad final. Y ahora como final se convierte la velocidad final va a ser la rapidez, perdón, la rapidez final va a ser la rapidez que tenga cuando esté aquí y el inicial acá. Yo decido, según lo que yo quiera analizar, cuándo es inicial o qué es inicial y cuál es el escenario final. Entonces, como yo quiero analizar o contrastar el escenario cuando la bola está aquí con respecto a cuando está acá, entonces este es el inicial y este es el final. Listo. Entonces, miren, en este lado, en el lado derecho, yo no sé cuánto es la velocidad final, si es lo que justo quiero saber. Entonces, aquí tengo velocidad final al cuadrado. Y aquí yo tendría masa por gravedad por altura final, ¿no es cierto? Lo que tengo que poner. Sí, ok. Pero ¿cuánto es la altura final? Si estoy preguntando acá, la altura final es 0. Entonces este producto, ¿no es cierto? El producto de masa por gravedad por altura final va a contener un 0 aquí. Entonces 0 por cualquier cosa da 0. Entonces yo ya aquí no necesito hacer ningún cálculo, sino poner simplemente eso así, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos una cosa. Tenemos que esto de aquí se convierta en la energía cinética final, ¿sí o qué? Y la energía cinética final es lo mismo que la energía potencial inicial, ¿sí? Entonces, la ecuación lo está diciendo, ¿sí? Y de aquí yo ya puedo calcular la velocidad, ¿sí ven? Entonces, basta con pasar al otro lado multiplicar y al otro lado dividir y de ahí sacar la raíz. Es decir, 2 por 588 dividido para 3
y esto la raíz, y esto va a ser mi velocidad final. Solo estoy despejando, ¿no? Es decir, le paso al otro lado a multiplicar por esta cantidad, al otro lado a dividir, y que está al cuadrado pasa al otro lado a hacer raíz y me queda de esta forma, ¿no? Solo por curiosidad, ¿cuánto le sale eso? Eh, 19.79. Ya esto va a ser metros sobre segundo, ¿no? Muchísimas gracias por estarme apoyando con los cálculos, ¿ya? Entonces, pero parte de lo que les estaba diciendo es que miren, la energía potencial que tenía al inicio, que está aquí, se transformó toda cuando ya llegó acá en energía cinética, ¿sí? Porque la energía cinética que tiene al final aquí es justo la cantidad de energía potencial que tuvo al inicio. Eso nos está diciendo la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que esto que estoy mostrándoles se conforma con, o más bien es coherente con la existencia de una entidad que existió desde siempre y no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Como vemos, la energía cinética se transformó, la energía potencial se transformó en cinética, ¿sí? Y si nosotros, digamos, aumentamos el problema poniéndole una colina acá, ¿sí? Dejando que la bola suba, y si esta colina tiene la misma altura, que la de esta subidita, esta altura, es la misma que la de aquí acá. Entonces la bola lo que va a hacer es ir y subir, ¿sí? Y si yo repito lo mismo, va a hacer eso eternamente. De hecho, haría eternamente si no hubiera fricción, ¿ya? Pero como hay fricción, lo que va a hacer es que esa fricción va a transformar la energía en energía calórica. La fricción lo que hace es cuando ustedes, digamos, rozan algo, háganse así, lo que van a sentir es caliente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que parte de esta energía en nuestro mundo ya normal, cuando se enfrenta a oposiciones al movimiento, como la fricción, lo que empieza a pasar, empezamos a ver es que hay una manera, digamos, de vincular lo que nuestros sentidos nos pueden dar con esta noción de energía, con estos números que estamos calculando. ¿Y por qué? Porque, digamos, lo que veríamos es, si es que esto de aquí no es hecho de hielo, sino es un tierrita o cualquier cosa con fricción, lo que vamos a ver es que no va a llegar hasta acá arriba, si es que esta colina de aquí tiene la misma altura que la colina de acá. ¿Por qué? Porque este es un caso ideal, y en el caso ideal, toda la energía potencial se transforma en energía cinética cuando llega desde la parte más alta hasta la más baja, y aquí solamente tiene energía cinética, pero a lo que va subiendo, va a tener también energía potencial. ¿Por qué? Porque, digamos, va aumentando la altura, y la altura, por la gravedad, por la masa, es lo que es la energía potencial. Entonces, a medida que va subiendo, va haciéndose más lenta, pero va ganando esta otra energía potencial. Sí, y cuando llega acá, otra vez diríamos en la parte más alta, diríamos que tiene completamente energía potencial, la misma energía potencial que tuvo en la otra cresta, pero no tiene energía cinética, porque justo cuando llegue al punto más alto, la canica va a estar en un punto en el que como que se detiene y de ahí empieza a bajar de nuevo, ¿no es cierto? Ya, entonces, la energía cinética y la energía potencial, la una se convierte en la otra, es decir, hay algo que no se está creando ni destruyendo en este sistema, sino que solamente está cambiando y que se conserva a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso, esta cantidad que estamos midiendo, aunque sea una cosa abstracta, llamada energía, es súper importante. Y está vinculada, claro, ya en cuestiones más concretas a, digamos, la energía cinética. Cuando algo se está moviendo, de ley tiene energía cinética. Y la energía potencial se le puede ver como que una energía que está como reservada, está latente en transformarse en otros tipos de energía, ¿sí? ¿Cuáles son esos otros tipos de energía? Pues hay varios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como les digo, la energía térmica, ¿no es cierto? Digamos, la energía calórica, perdón, la energía calórica va a notarse porque nosotros sentimos caliente, ¿no? Y notar es justo ese aumento de temperatura cuando están friccionándose dos superficies, ¿sí? Y entonces, ese aumento de temperatura, tal vez, es la forma más directa, inmediata de notar la presencia de esta ley de la naturaleza, que se conserva, ¿no es cierto?, nuestra energía, ¿ya? Lo único, digamos, lo malo, ¿ya?
Porque yo les digo, miren, si esto no tiene fricción, entonces yo le dejo así, le dejo caer y va a seguir así, yendo de cresta a cresta. Si es que yo hago este mismo dibujo infinitamente hacia la derecha, así como una función sinusoidal, ¿no es cierto? Si yo me imagino que esto se repite con varias crestas, esto va a seguir moviéndose así eternamente, ¿ya? Pero digamos, las máquinas mecánicas eternas, digamos que funcionen eternamente, son imposibles de hacer. ¿Por qué? Porque en algún punto nuestra energía, que digamos conceptualmente se le puede ver como algo así como que hay una especie de capacidad o disposición a que haya un cambio. Porque nosotros notamos que estos números son obtenidos cuando hay un cambio de un escenario 1 a un cambio a un escenario 2. Entonces, digamos, entidades involucradas en el cambio. Sí, en el caso de la energía potencial se puede ver como una potencia a que se permita que haya movimiento y que eso representaría la energía potencial, ya sea energía potencial gravitacional o energía potencial eléctrica, donde la energía potencial eléctrica es conocida, por ejemplo, como voltaje. Sí, entonces, el voltaje es justo también una capacidad de generar un cambio en qué, en el estado eléctrico de las cosas, ¿no? Entonces, de hecho, ustedes cogen un voltímetro o un multímetro, que es esos aparatitos que tienen dos puntas de metal para ponerle en distintas cuestiones, alambres, ¿no? En distintas cuestiones electrónicas, y ustedes van viendo el paso de la corriente, van viendo la energía justo potencial. Entonces, esta energía es la que permitiría como que el flujo de los electrones, si ustedes lo quieren ver así, aunque no es necesariamente el flujo de electrones lo que pasa cuando está habiendo corriente. Pero la energía potencial otra vez es como una especie de reserva de una potencia, de alguna disposición de las cosas a poder empezar a moverse, por ejemplo. ¿Sí? De manera que si yo le tengo esto aquí, mientras, porque le levanté del piso, por el simple hecho de levantarle del piso y tenerle aquí, tengo yo reservado ahí una disposición o una potencia en el sistema. ¿Cuál es el sistema no? Mi marcador. De manera que si yo le suelto, se desenvuelve esa potencia a moverse y se empieza a mover. Entonces, eso es una forma, digamos, conceptual de poder pensar acerca de la energía potencial y cinética, ¿no? Que la potencial como que reserva la posibilidad de que haya un movimiento, ¿ya? Entonces, cuando se permite que se despliegue esta energía, pasa de ser potencial a actual. ¿De qué manera se actualiza? Pues siendo energía cinética, por ejemplo. En estos ejemplos clásicos con los que se empieza a trabajar energía, se dice que estos son sistemas conservativos. Los sistemas conservativos, por ejemplo, en este caso particular, es un sistema donde solamente hayan fuerzas tipo la fuerza de gravedad, ¿sí? Porque, digamos, la fuerza de gravedad proviene de algo que se conoce como campo conservativo, ¿ya? Pues, para tener una definición más precisa de esto, necesitamos un chance del cálculo diferencial, ¿ya? Entonces, por eso, solamente pensemos que estamos expuestos a un sistema conservativo cuando no estamos expuestos a fricciones o fuerzas externas distintas a la de la gravedad. Si es que es una fuerza generada por un campo, por ejemplo, electromagnético o gravitacional, si donde los campos son perturbaciones del espacio, donde estas perturbaciones son jalones y empujones generadas por, digamos, que estamos ahí poniendo un imán, como les he mencionado, pongo un imán, entonces perturba el espacio porque cojo una moneda y siente la moneda un jalón. O, digamos, en campo gravitacional, le pongo un humano cerca de la Tierra y el humano va a sentir un jalón, ¿no es cierto? Debido a que hay una masa gigante ahí, que es la Tierra, que es la que está jalándole al humano. Entonces, cuando pasan esas cosas, cuando las fuerzas involucradas en nuestros sistemas provienen de estos campos, por ejemplo, campos electromagnéticos o campos gravitacionales, si nuestro sistema es un sistema conservativo. ¿Por qué? Digamos, solamente estamos observando o analizando estas fuerzas, las fuerzas que provienen de estos campos conservativos. Entonces, en estos casos, digamos, cinética se va a transformar en potencial y la potencial se va a transformar en cinética y va a haber un intercambio. Disminuye la cinética para aumentar la potencial y la potencial disminuye para aumentar la cinética, como lo acabamos de ver en este ejemplito, ¿ya? Mientras que si ya está metida en la fricción, entonces uno tiene que hacer unas pequeñas modificaciones de este análisis, ¿ya? Pero este análisis que hemos hecho, donde la energía total inicial es igual a la energía total final, donde a esto de aquí se le conoce como energía mecánica. Esta ecuación es válida para nuestros sistemas conservativos, que es el que acabamos de examinar, donde no
existe, donde estamos excluyendo la existencia de la fricción. Eso. Entonces, digamos, estas son formas de verle y pensarle a la energía, ¿no? En pocas, digamos, por ejemplo, toda la bioquímica, bueno, no toda la bioquímica, ya, pero digamos, gran parte, sí, de nuestros procesos que nos interesan a nivel químico, a nivel biológico, a nivel físico, son procesos de cambios de energía, cómo una energía se transforma en otra, ¿no? Por ejemplo, digamos, el rato que yo tengo una batería, tengo ahí una energía química reservada, que el rato que yo le conecto a la batería, no sé, al carro, esa energía que está en potencia y reservada, va a convertirse en energía cinética cuando el carro ya se mueve, ¿sí? Entonces, el transportar la energía y poderla transformar de una cosa a otra, de un tipo de energía a otro, es como que lo que se busca en los procesos, digamos, mecánicos en general, ¿ya? Y un proceso es más eficiente mientras menos energía se disipe en calor o se transforma en energía, digamos, calórica, ¿sí? Porque la energía calórica, como les mencionaba, es la única que ya no vuelve a transformarse, por ejemplo, en energía cinética o en energía potencial. Si algo ya se transformó en energía calórica, ya, lo siento, ya se quedó así. Ya no le podemos como que, no sé, completamente retornarle a que sea energía mecánica, ¿sí? Mientras que toda la energía potencial sí puede transformarse en energía cinética y toda la energía cinética sí puede transformarse en energía potencial. Ya. Con respecto a estos temas, porque ya falta solo un minutito, les voy a mandar un deber y me gustaría hacerles una evaluación el jueves. Entonces, el debercito les va a ayudar a enfocarse en qué tipo de problemas les voy a tomar y ya pues el miércoles, en la tutoría del miércoles hablamos al respecto ya de los problemas que les voy a mandar de esos jóvenes y jóvenes. Ya, ¿tienen preguntas? Entonces les dejo en paz. Sí, yo lo hice. Por favor. Otra vez molestándole con respecto a lo de la recuperación ¿Cierto? de la anterior prueba.